¿Me pueden confirmar si acá fue hasta donde retomamos la clase anterior? Sí, profe. Sí. Bueno, muchachos, vamos a seguir hablando de los siguientes artículos. Actos de terrorismo. Lean el artículo y por favor me dicen si los militares pueden llegar a sufrir este tipo penal que se llama actos de terrorismo. Sí, profe, se podría decir que sí. ¿Ok? ¿Todos opinan que sí? Profe, ¿quién es? Los militares, miembros de las fuerzas militares. Sí, sí, señor, yo creo que sí. ¿Ya leyeron el artículo? El artículo dice, realice o ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos de amenaza. Entonces, va ligado es a un sujeto o una parte de ese conflicto que sería la población civil. Imaginen ustedes que los militares entran en un combate con la guerrilla y entonces siento terror y terrorismo. No, pues las fuerzas militares, como lo dijo una senadora de Colombia, son una fuerza letal que entra a matar. Entonces no podría llegar a decirse que hablaríamos de actos de terrorismo en contra de militares. Otra cosa son las bombas, los métodos de guerra ilícitos, que podríamos llegar a establecerlo, pero como tal, actos que no estén cimentados en medios o métodos de guerra ilícitos diferentes, pero un simple combate no nos podría llegar a dar ese calificativo. Actos de barbarie, el que realice actos de no dar cuartel, atacar a una persona fuera de combate, de abandonar a heridos enfermos, realice actos dirigidos a dejar sobrevivientes o a rematar los heridos y enfermos, o otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tratados internacionales ratificados por Colombia, incurren pena de tanto. Profe, ¿a qué se Desaparición. refiere por enfermos? Heridos o enfermos son las personas que, por ejemplo, en el campamento le pican, hay una vaina que llama como malaria, no sé, y les empieza a quemar la piel, a quitarles la piel. Eso entonces podría ser una persona enferma, que ataquen a una persona esa que está fuera de combate. Si está con esa enfermedad tan fuerte y tan grave, tirado en una cama lleno de fiebre, pues ¿para qué ir a atacarlo? O que hacen un ataque a la base y esa persona está ahí y dicen entonces lo dejamos ahí, lo abandonamos y no lo sacamos de acá, no lo sacamos de ese lugar. ¿Ustedes sabían que hay una completa regulación en el mundo sobre la guerra? O sea, hay algo que llama derecho a la guerra. No entendido como, yo tengo derecho a hacer la guerra. No, sino que hay una regulación en derecho bastante amplia sobre la guerra, sobre cómo Sí, librar la sí. guerra. Profe, una pregunta. Señor, Me llegó a la cabeza una película que se llama Pelotón. sí, ¿Se la ha visto? sí, señor, Bueno, hay una escena en la que está, creo que era Willy Defoe, que estaba corriendo y que habían un montón de vietnamitas detrás, disparándole, ¿no? sí, Y los compañeros pues estaban ya en un avión, ya se estaban yendo. sí, Eso podría ser como un acto de barbarie, no respetarlo. sí, podría serlo. Pero recuerde que tiene que ser el país tiene que tener ese tipo penal, ¿no? O sea, si lo habláramos en el modelo colombiano, podríamos decir que eso llegaría a ser un ejemplo. Ok. Desaparición forzada. El que, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación.
¿Por qué la Corte quitó esa parte que está subrayada ahí en negro y tiene una línea que dice perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley? Porque cualquiera puede secuestrar. Los falsos No, positivos. no estamos hablando de secuestro, estamos hablando de desaparición forzada. El tema de los falsos positivos, ¿no, profe? La gente que desaparecieron de Los forma, falsos positivos ¿no? serán entendidos como falso positivo y la categoría completa sería ejecución extrajudicial, porque falso positivo también puede ser que le hagan a usted un montaje y eso sería montaje judicial. La categoría de lo que sucedió o lo que la gente llama falso positivo debe entenderse es como ejecución extrajudicial. Segundo, la ejecución extrajudicial nos daría homicidio en persona protegida. El problema radicaba en si cogían el cuerpo y lo desaparecían, ¿sí? Que es una cosa completamente diferente. Entonces, no son las ejecuciones extrajudiciales. Ah, entendido. ¿Alguien me puede decir por qué quitaron esa parte? Profe, yo entiendo que porque solo aplica a los particulares. No, porque tiene que aplicar a todo el mundo. O sea, no podíamos dejarlo a que simplemente sea a los particulares, ¿sí? Perdón, a la persona que pertenecía a un grupo armado. Recuerden el caso de la chilena en Colombia, que él escondió el cuerpo de ella y le pusieron desaparición. ¿Por qué? Porque no toda persona que sea miembro de un grupo, yo solo puedo ir a coger a una persona y desaparecerla y hacerle desaparición forzada. Entonces no se puede decir que el sujeto activo tenga que tener la calidad de pertenecer a un grupo. Secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, que es secuestro extorsivo, arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona. Leamos la desaparición forzada. El secuestro extorsivo, perdón. El que arrebate, sustraiga. No, perdón, acá estoy bien. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el secuestro simple y la desaparición forzada? Con el secuestro simple. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿En la desaparición se muere la persona? ¿Se fallece? No. No. Puedo leerlos y analicen por favor los artículos porque eso es lo que tienen que hacer, un análisis. El particular que someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y la negativa a reconocer dicha privación o dar información sobre su paradero, sustrayéndolo del amparo de la ley, incurrirá en pena de tanto a tanto. Secuestro simple, el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona. Pero uno lo niega la desaparición y en este pues, solamente dice que lo arrebate, sustraiga o retenga. ¿Cuál era la diferencia entre Ingrid Betancourt y entre la chilena? Que en el caso de Ingrid sí sabían quién la tenía secuestrada. Ok. No la ocultaron de su familia. O sea, el tipo penal de desaparición forzada no podemos decir que afecta solamente a la persona que está desaparecida forzadamente. Es el dolor que sienten los familiares tras el paso del tiempo de no saber qué pasó, dónde está, cómo estará, ¿sí? Muchas veces, o hay personas que tienen esta teoría, obviamente no es mi punto de vista, yo solo voy acá a las teorías que dicen, mire, yo prefiero saber que mi familiar está muerto a seguir con la incertidumbre de saber si está vivo o está muerto. La verdad es mejor cerrar ciclos, pero esa desaparición forzada hace que usted dure 20, 30, 40, 50 años y no pueda cerrar el ciclo esperando que en algún momento aparezca esa persona. ¿Me hago entender?
¿Sí me hice entender? Sí, profe, pero como que no Sí. entiendo cuál es lo de la desaparición, secuestro simple. Pues el secuestro simple lo que hicieron con Ingrid Betancourt. Yo lo secuestro, lo aparto de su familia y lo alejo, pero la familia sabe que está vivo y está secuestrado. En la desaparición forzada usted no sabe cómo está él. Lo sustraen del amparo de la ley, no sabe si está herido, no sabe si ya está muerto, no sabe si lo están torturando, usted no sabe nada. De Ingrid mandaban pruebas de rescate y se sabía cada cuánto tiempo que estaba mal, ¿sí? Pero se veía, por lo menos estaba vivo, o sea, la gente sabía. Si hubiera muerto Ingrid Betancourt, pues hubieran dado la noticia, murió Ingrid Betancourt, pero no, o sea, la familia sabía, está viva. El otro crea una incertidumbre, ¿me hago entender? Sí, señor. Secuestro extorsivo, el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad o para que se haga o omita algo con fines publicitarios o de carácter político. Pregunta, ¿qué bien jurídico o qué bienes jurídicos se afectan en el delito de secuestro extorsivo? ¿El El patrimonio, profe, y el de la vida? Patrimonio, Perdón, la vi- integridad personal. vida en condiciones dignas, integridad podría ser también, y lo más importante, libertad. Iniciamos con libertad. profe es libertad de transitar. No, la libertad de transitar es diferente. La libertad de transitar va más ligada, por ejemplo, a lo que alegan en las protestas sociales cuando cierran vías de no puedo pasar a tal lado, pero en último usted se puede seguir moviendo en su casa o en los alrededores. La libertad del secuestro extorsivo, usted está en un lado quieto, secuestrado y no le dan posibilidad de moverse. Tengan mucho cuidado también con esta parte que tenemos acá, que es, por ejemplo, el tema de los buses. Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de tener provecho. Cuando la gente, los ladrones, se suben al bus y le dicen, siga manejando, mientras los robamos y los llevan por allá a un lugar oscuro, pueden estar metiendo un secuestro extorsivo más el hurto, porque esas personas están privadas de su libertad en el bus y las están obligando a irse determinado tiempo a donde ellos quieran. Entonces, miren la pena de 320 meses por ponerse a robar en un bus. Pero, bueno, hay una causal de agravación que es esta. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de 15 días, el tipo penal de secuestro extorsivo es agravado. Ahora bien, dice acá, si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que hubiera obtenido alguno de los fines previstos en el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá. Entonces, si después de los 15 se agrava y antes de los 15 se atenúa, puedo decir que siempre en el secuestro extorsivo habrá un agravante o habrá un atenuante. Profe, ¿cómo dijo? Hay un agravante. Si la privación del secuestrado se prolonga por más de 15 días, agravado el delito. Si se deja voluntariamente en libertad antes de los 15 días, se atenúa el delito. Entonces, la pregunta es, como antes de los 15 días se deja en libertad voluntariamente, se atenúa, y después de los 15, si todavía está retenido, se agrava, siempre habrá un agravante y un atenuante. Sí, señor. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Tienen que leer bien los artículos. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que hubiera obtenido alguno de los fines, pero y si no la dejo como secuestrador libre voluntariamente y la policía llega y la rescata, no habrá ni atenuante ni agravante, porque lo que exige acá es que antes de los 15 sea de manera voluntaria. Entonces, sí hay eventos en los que no puede haber agravante y atenuante y es si lo logran rescatar y yo no lo dejo salir de manera voluntaria antes de los 15 días. Apoderamiento de aeronaves, naves, medios
de transporte. Este es un caso muy sonado, Fokker de Avianca, una vez que hubo un secuestro completo de un avión. Privación ilegal de la libertad. El servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad incurrirá en prisión de 48 a 90 días. Acá viene como un análisis de lo que siempre les he dicho. ¿Por qué el servidor público que priva ilegalmente a una persona va a tener una pena menor? Porque la privación de la libertad de 48 meses, de pena acá, y miren, por ejemplo, alguien normal que hace un secuestro, tiene 320, un secuestro extorsivo. Entonces, yo siempre he tenido como ese problema de por qué los servidores públicos tienen menos penas en los tipos penales que existen dentro del código. Prolongación ilícita de la privación de la libertad. El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad incurrirá en pena de tanto. ¿Cuál es la diferencia entre privación ilegal de la libertad y la prolongación ilícita de la libertad? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos artículos? Profe, la palabra sería lo de prolongar, ¿no? Como pasarse de tiempo. Por eso, esa es la única diferencia. En el capítulo, en el artículo anterior, perdón, es abusando de sus funciones. Lo que pasa es que en el primero, quien arrebata, o en el artículo 174, el funcionario le quita la libertad a la persona, ¿sí? En el artículo 175, la persona ya tiene su libertad despojada y lo que hace es mantenerla de manera ilegal privada. Detención arbitraria especial. El servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales recibe a una persona para privarla de la libertad o mantenerla bajo medida de seguridad incurrirá en prisión de tanto. ¿Qué tiene de especial esta detención? ¿Cuál es la diferencia entre la detención, o sea, el artículo 176 y el 174? ¿Cuál sería la diferencia clara? Profe, no sé si el tema de que una es ilegal y la otra es ilícita. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ilegal e ilícita? Pues tengo entendido que ilegal es que va en contra de las normas y ilícito es algo que está escrito en la norma y se pasa de la norma. No estoy muy segura. Una la podríamos referenciar a índole constitucional y la otra a índole legal. Pero si ustedes se fijan en lo que tenemos acá, las únicas dos razones para tener a una persona es porque se priva de la libertad por una sentencia o por una medida de seguridad. Entonces uno se pregunta casi que los dos artículos van a asumir lo mismo y lo que se tiene que mirar es si la violación es directamente de la Constitución o si tiene que ver de manera legal, con un ámbito legal. Desconocimiento de habeas corpus. Primero, ¿qué es un habeas corpus? Es cuando uno está en la cárcel y como que se violó el debido proceso, entonces puede poner eso. Casi. ¿Quién más? ¿Qué es la acción de tutela? Profe, es esto, cuando uno presenta una acción de tutela cuando le vulneran un derecho fundamental. Básicamente creo que el habeas corpus lo usan los presos cuando se les está vulnerando un derecho. Casi. Y la acción de tutela, como tú dices, protege todos los derechos fundamentales que están en la Carta. Entonces, la acción de tutela se consagra para eso. El habeas corpus se volvió específico para proteger un solo derecho fundamental. ¿Cuál?
¿La libertad? y las condiciones de las personas que están privadas de la libertad. Entonces tiene que ver con un desglose total con la libertad y quienes están privados de la libertad y las condiciones en las que se encuentran. El habeas corpus es más rápido, es más expedito y tiene que ver con caracteres, no tanto con una violación del debido proceso, Andrés, porque el habeas corpus no realiza un análisis de fondo. Es, por ejemplo, a mí me capturan y tienen 36 horas para ponerme ante el juez de control de garantías. Van 40 y no. ¿Hay que hacer un análisis? No, es algo de forma. Cualquiera puede saber que si la norma dice que en 36 horas me tenían que poner ante el juez de control y ya han pasado 40, pues hay una violación. Es requisito que haya un habeas corpus interpuesto para que se tipifique el artículo 177. Sí, señor. El habeas corpus debe estar fallado a favor para que el funcionario incurra en este delito. El habeas corpus debe estar fallado a favor para que este delito pueda concurrir o no. No, profe. ¿Por qué sí? Cuando leemos el artículo, dice, el juez que no tramite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación. Entonces, no importa si sale a favor o en contra, lo que se le recrimina es que el término legal es de 36 horas para fallarlo y no lo haga dentro de las 36 horas. Ahí es donde incurre en el delito, no que lo falle a favor o en contra. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Tortura. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella un tercero información o confesión de castigarla por un acto por ella cometido o que sospeche que ha cometido, o intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurre en pena de tanto. Pregunta, ¿por qué se quitó la palabra graves de ese artículo? Profe, ¿cómo se puede, o sea, decir que es grave y que no es grave? Esa es realmente la pregunta. Cuando está o se pone ahí la palabra graves, tiene un problema gigante y es el tema de, venga, ¿cómo vamos a decir que hay sufrimientos graves y sufrimientos no graves? Si una cosa no es grave o es una lesión muy suave, pues podemos decir que no es un sufrimiento o un dolor. Pero ya de por sí, si usted está sintiendo un dolor o un sufrimiento, no podríamos llegar a decir que tiene que ser grave. Entonces, a una persona le hacen determinada cosa y a otra persona le infligen dolores y sufrimientos y el juez se va a poner a decir, bueno, va a mirar, los suyos son graves y los suyos no son graves. Entonces, no era algo que debiera en ese momento tenerse en cuenta porque sería una valoración muy subjetiva, demasiado subjetiva, y darle la potestad al juez de que dijera entonces quién sufre mucho, quién sufre poquito. Segundo, ¿por qué se da el tipo penal de la tortura? O sea, ¿desde dónde viene? Yo creo que es uno de los tipos penales más antiguos. ¿De dónde creen que viene? Profe, ¿me repite la pregunta?
Con lo que dice ahí que la tortura es con el fin de obtener de ella o un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. O sea, ¿dónde creen que nace la tortura? ¿De dónde viene? ¿De dónde hemos sacado la tortura? ¿Qué sucesos, qué hechos ocurrieron? Es muy atrás decir desde la Inquisición. ¿No sería desde el antiguo Egipto? ¿Ok? La Inquisición. Muchos o la historia ha pasado por momentos de tortura grandísimos. La Inquisición es uno de los más grandes, me parece que está muy bien formulado, pero desde mucho antes debemos entender que ha habido tortura, ¿sí? Y está bien, ahí en esa primera parte ya nos podemos hacer como una idea de dónde viene. Segundo, cuando me dice con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, ¿a qué evento lo llevaríamos? ¿A qué, profesor? ¿A qué eventos lo llevaríamos? Pregunta, ¿qué era lo que usted le hacía como bando contrario cuando capturaba a un espía? Le sacaba la información. Entonces, miren que los delitos también tienen un trasfondo histórico, sociológico, que parte de decirnos, venga, claro que esto de la información o la confesión tiene que ver mucho con los espías, con las personas que encontraron en otro lado para poder sacarle esa información. Lo de los castigos, por ejemplo, la Inquisición, entonces todo eso podemos venirlo o llevarlo hasta este momento. En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. Entonces podríamos decir que habrían los tratos crueles o inhumanos, pero que no tienen ninguna de estas finalidades. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de las sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherentes a ellas. Esto es un problema grande porque entonces lo que cometen los funcionarios del INPEP en contra de algunos presos que se ha visto, los tratos que han ocurrido, no estoy diciendo en Colombia, puede ser en todo el mundo, en todos los países, pues esto como que es una salvaguarda para que no puedan llegar a considerarse, pero obviamente tienen que estar dentro de sus funciones. Circunstancias de agravación punitiva. Volvemos acá nuevamente. Cuando se cometa en razón de sus calidades contra las siguientes personas, servidores públicos. Y acá es donde yo vuelvo y hago la pregunta. Yo sé que acá pueden haber servidores públicos, pero a mí me parece esto desastroso. Usted tortura a una persona, siendo un civil, usted como civil tortura a una persona y tiene esta pena. Usted como civil tortura a un funcionario público y se lo agravan, la pena es más alta. Pero llegaban los del ejército y torturaban a los civiles, ¿sí? Con los falsos positivos que ya hemos hablado, no cuando los torturaban antes y luego los asesinaban en esos eventos, y ellos sí no tienen un incremento punitivo. Y yo sí lo digo acá muy seriamente. Es peor que el funcionario torture, que un militar torture ejerciendo su rol de militar que debe cuidar a la ciudadanía, a que un civil torture. Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios miembros cambien el lugar de su residencia y incurrirán pena de tanto tanto. No se entenderá el desplazamiento forzado al movimiento de la población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población o en desarrollo de imperiosas razones militares de acuerdo con el derecho internacional. Pregunta, ¿ustedes consideran que los jueces o los notarios pueden desplazar? Yo creo que sí, profesor. ¿Y cómo lo harían? Pues no sabría decir exactamente cómo, pero ahí dice violencia. ¿Dónde dicen? En,
eh, el que de manera arbitraria mediante violencia. Ok. En Colombia, los más grandes, bueno, no los más grandes, pero ha existido despojo de tierras por parte de notarios y de jueces. Muchas veces, o sea, yo que cumplía con ir, por ejemplo, a Said, a Stephanie, sacarlos de su predio y decirle, váyanse, ahora yo voy a vivir acá. No, pues los títulos y la escritura seguía quedando a nombre de ellos. Lo novedoso o lo fuerte del tema del desplazamiento forzado en Colombia era que yo los sacaba a ellos dos y eso se respaldaba por un notario, por un juez, por el Agustín Codazzi, para poderme buscar la forma de legalizar y tener la obtención de esos títulos, ¿sí? Entonces, en Colombia hay muchas formas de desplazamiento, entre ellas un desplazamiento notarial, un desplazamiento judicial, desplazamientos pues ya por la fuerza, grupos armados, muchas clases, pero ay, es que no puedo decir esa palabra porque sonaría feo, o sea, lo brillante del delito del desplazamiento forzado era usted buscar la legalidad de los títulos de las tierras de las que desplazaba a las personas. ¿Me hago entender? O sea, todo era mediante como artimañas, por decir así, para yo quedarme con una propiedad por medio de notaría, ¿sí? Claro, es que a mí de qué me servía quedarme con su predio si luego usted llega y decía, yo tengo los títulos, él me desplazó, pues si usted seguía siendo el dueño, pues obviamente no me iban a creer a mí. La idea era hacer como una compraventa, una simulación, lo obligamos a usted a que entregue, hacemos con un notario legalicio que mediante sentencia legalicia, pues yo tenía como decir, mira, acabo un negocio, acabo esto, acabo lo otro, ¿sí? Para encubrir lo que realmente había pasado. Circunstancias de agravación punitiva, cuando la gente tuviera la condición de servidor público, por fin un agravante que sigue y dice, oiga, si usted es funcionario y realizó eso, tenga. ¿Y por qué ponen el agravante? Pues porque eran muchos funcionarios los que estaban cometiendo ese tipo penal o colaboraban en la comisión de ese tipo penal. Constreñimiento ilegal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delitos constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa. ¿Cuál será la diferencia entre la extorsión y el constreñimiento ilegal? ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? El que obligue, El, No. profe, yo creo que en el 182A habla de muchas personas y en No, no el les estoy otro, hablando les estoy hablando de la extorsión. La extorsión es cuando yo les digo, venga, deme tanta plata, o pasa tal cosa, o pasa lo otro. ¿Qué bien jurídico creen ustedes que protege la extorsión? Profe, el material. ¿Ok? Patrimonio económico. Entonces la diferencia, aunque los dos, porque también tienen eso, la extorsión tiene primero el tema económico, pero luego eso la libertad, porque usted no lo dejan elegir, lo obligan a hacer eso. El constreñimiento legal tiene como principio la libertad, y es que lo obliguen a hacer, tolerar o omitir algo, pero no con fines económicos, no con fines económicos. Constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos organizados y armados. Cuando dice 182A, esas cuando pone ahí letras, es que son añadidos con posterioridad y esto se dio por la ley 1908 del 2018, donde las penas se incrementan cuando se esté en uno de esos grupos delictivos o grupos armados. Constreñimiento para delinquir. El que constriña a otro a cometer una conducta punible siempre que ésta no constituya delito sancionado con pena mayor. A ver, vamos a ver si ustedes se acuerdan de autoría.
Constreñimiento ilegal de 16 a 36 meses. Y constreñimiento para delinquir de 16 a 54 meses. Si yo llego y constriño a uno de ustedes para que cometa la conducta de homicidio, ¿me dan la pena del constreñimiento para delinquir? Sí, porque indirectamente nos está haciendo cometer una conducta punible. Claro, pero no estaría cometiendo constreñimiento para delinquir porque mire lo que dice ahí, siempre que ésta no constituya delito sancionado con pena mayor. El homicidio tiene pena mayor y segundo, yo sería del homicidio un autor mediato porque yo soy, el autor mediato es como decir el actor intelectual, yo soy el que lo estoy condicionando a usted a la comisión del tipo penal. Como el tipo penal de homicidio es más alto, pues respondo por homicidio y no estaría respondiendo por constreñimiento para delinquir. Entendido. Inseminación artificial o transferencia de óvulo no fecundado. Acá viene una connotación y es que si ustedes ven ahorita por sentencia de la Corte, se dio el tema de que las mujeres podrían abortar hasta las 60 semanas. ¿Sí son 60 semanas? No, creo que era hasta las 20. No, profe, una mujer está solamente 40 semanas de embarazo, hasta la No, semana hasta los 6 34. meses, 24 semanas, ¿sí? Sí, algo así. Perdón, ahora sí ya. 6 meses, 24 semanas. Entonces, esos 6 meses nos llevan a hacer un análisis acá y es el siguiente. ¿Qué pasa del mes 6 al mes 9? Una mujer queda embarazada sin quererlo porque fue inseminada. Una de las máximas de la reparación en el derecho es, a mí me tienen que dejar en el estado en el que estaba antes. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden reparar. Pierdo el brazo y como pierdo el brazo, pues no me va a crecer otro brazo. Me tienen que mirar si me compran una prótesis, aparte de eso el daño moral, me tienen que reparar eso económicamente. Pero, por ejemplo, yo que me partí la clavícula, ¿cuál era la reparación integral mía? Que la clavícula pegara, que mi brazo quedara con el movimiento del 100% y que yo no quedara con ningún efecto. Eso es lo que busca la reparación, volver la cosa al estado anterior. ¿Qué era yo al estado anterior? Pues por mi movimiento del brazo completamente, la fuerza, todo. Si esa es la máxima de la reparación, ¿cómo prohibirle a una mujer que fue puesta en embarazo sin quererlo? Pues habría que restituirla al estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? No embarazada. Circunstancias de agravación punitiva. Dice que el artículo 188 y 188A trata de personas y el anterior, el de tráfico de inmigrantes, cuando se realice con persona menor de 12 años. No entiendo por qué el código en este delito coge 12 años. Primero, Colombia llega y dice que los menores que no tienen capacidades por debajo de 14, entonces desconoce a los de 13. Y segundo, pues los de 14 a los 18 los descuidan. Yo creo que acá el artículo que debería decir es a los menores, pero ¿cuál diferencia entre un menor que lo pongan en trata de personas de los 13 a los 18, ¿sí? De los 13 a los 17, perdón, que haría menor. Yo no veo ninguno, o sea, no entiendo por qué discriminar a unos y a otros. Y máxime cuando miren que el siguiente artículo, que es tráfico de niñas, niños y adolescentes, ahí sí protege a todos los menores. Habla de menores. ¿Y cuáles protege? Pues los de 18 hacia abajo. Uso de menores para la comisión de delitos. Este tipo penal se creó cuando en Colombia estaba esa creciente ola de que personas a través de los menores buscaban cometer conductas delictivas. Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, pues lo que hace es coger el tipo penal de amenazas y convertirlo o darnos una calificación especial que es para defensores de derechos humanos y servidores públicos. Estos artículos ustedes los pueden leer, los demás que estén ahí, me dicen si necesita que les diga algo, pero no los resalto porque no veo que tengan alguna utilidad importante.
Listo. Regálenme un cambio de diapositivas. Regálenme un segundo. Muchas personas critican cuando llegan y dicen, oiga, con tal persona cometieron violación. Y dicen, no, es que en Colombia no hay ese término de violación, sino se llama acceso carnal violento. Y eso es una mentira, porque sí, el delito se llama acceso carnal violento, pero el capítulo dice de la violación. Entonces, el capítulo reconoce la terminología violación. Tenemos un primer artículo de estos delitos que afectan ¿qué? La libertad, la integridad y formaciones sexuales. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante la violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. ¿Quién de acá es muy nervioso? ¿Cómo? O sea, de trastornos y eso. No. Pues, o sea, lo que pasa es que hay personas nerviosas y personas no nerviosas. Por ejemplo, a mí a veces me han intentado robar en la calle, que bueno, sí, o sea, no llego a la casa como temblando, en cambio, por ejemplo, la pareja que yo tengo sí llegaría a temblar. Y la vez que la robaron, y ni siquiera fue un atraco, le sacaron solo la cartera y le robaron las cosas y casi que quedó en estado de, ¿sí? Entonces, algunas personas son más nerviosas que otras. Nadie acá es nervioso. Nervios de acero, profe. No, Profe, yo soy un poco nerviosa, pero mi reacción es más de atacar, o sea, yo soy más, yo no sé, yo reacciono, a mí me intentaron robar, pero yo sí llegué temblando a mi casa, pero yo reaccioné, o sea, yo no me dejé robar, fue más de agredir a la persona, ok, de defenderme. ok. Miren el problema grande que se planteó con el delito de acceso carnal violento. Y es que acuérdense que yo les dije a ustedes que había que hacer un análisis gramatical y luego es un análisis jurídico. Cuando se realiza el análisis gramatical del artículo dice, el que realice acceso carnal con otra persona mediante la violencia incurrirá en pena de 12 a 20 años. Y la Corte tiene que empezar a preguntarse una cosa. ¿Yo puedo entender mediante la violencia de manera literal? Y la Corte dice no. ¿Por qué? Porque si Jessica se acerca un hombre a ti y te saca un revólver y te dice, te voy a acceder, y tú, bueno, pues permites que todo pase y tú eso ni gritas ni nada por el temor del revólver, entonces la Corte que va a decir, ah, no, pero no le pegó, no le hizo nada, no hay violencia, entonces no es acceso. Entonces, habían muchos casos y la Corte se dice, espere, yo no le puedo exigir a la víctima que haga actos donde le va a salir peor. Entonces, imagínate como lo que pasó en la camada en España, que aparte de que violaron a la muchacha, le pegaron, la agredieron y todo eso, oiga, entonces nosotros tenemos que exigirle a la víctima que le van a violar 3 hombres o ponga resistencia para que los 3 hombres le den en la jeta y aparte de violada se va a cascar. Entonces la Corte dice, venga, no podemos entender violencia como violencia, entendamos violencia como consentimiento. ¿Qué opinan de esa primera argumentación? ¿Qué opinan de esa primera argumentación? Profe, que es lógico, porque si a mí me están amenazando con un arma para que no grite, para que no presente resistencia,
para mí eso ya es violencia. El simple hecho de que me estén apuntando ya es violencia y ya infringe mi cuerpo, ya eso ya es violencia para mí. Creo que sí, que el argumento está muy bien estipulado, muy bien. Planteado. Ok. Ahora, esperen. Yo voy a decir acá unas cosas, pero no es mi pensamiento, ¿sí? Lo único que intento hacer es que ustedes se agarren en una discusión argumentativa, ¿listo? Entonces no vayan a pensar que esa es la forma en la que yo pienso, ¿sí? ¿Tenemos claro eso? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Sí, señor. señor. ¿Y ahora qué pasa si yo como hombre voy con una mujer? Esperen, regálenme un segundo que se va a apagar el PC. ¿Qué pasa si entonces yo voy con una mujer? Si lo dejamos en el escenario del consentimiento, yo voy con una mujer, ella dice, vamos para tal lado, yo le digo, oye, vamos para mi casa, ¿estás sola? ¿Quieres ir? Ella me dice, sí, llegamos allá. Ella estaba un poco tomada, pero yo no le notaba, o sea, que estuviera en ese estado, nos acostamos y al otro día me dice, no me acuerdo, yo a usted no le di mi consentimiento. Y eso pasó, o sea, es un caso real. El caso fue el siguiente, llega un muchacho, se van dos muchachos y una muchacha, la muchacha quería tener sexo con uno de ellos, tienen sexo vaginal, pero luego él le da sexo anal. Luego la muchacha va subiendo por unas escaleras, la otra persona llega, el otro muchacho, y le da sexo anal. Y ella nunca puso resistencia, y lo que luego dice es, yo nunca quise tener sexo anal con ninguno de los dos, pues yo no puse resistencia porque eran dos hombres, me hubieran terminado golpeando. Entonces, o sea, ella tenía dentro de su imagen todo eso, y lo que ella dice es, yo no ofrecí el consentimiento. Pero ellos en ningún momento la presionaron, y ella nunca llegó y dijo, no quiero. Ahora sí, pueden opinar. Complicado. Pues en este caso, pues como no hay agresión, pero pues igualmente todo es bajo consentimiento, no sé si estoy errado. Ahí entraría es un tema más de investigación por parte de medicina legal, ¿no? Si hubo de pronto, pues igualmente el cuerpo siempre genera resistencia en ciertas partes. Supongo que tuvo que haber algún desgarre, alguna lesión, no sé. Pero es que usted así quiera, el ano va a dejar lesión. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de ese punto, mujeres? Pues ella dice, según usted dice que ya estaba bajo efectos de alcohol, no se sabe si en la bebida le pudieron haber No, dado no algo que... hagamos nuevas Nada, hipótesis. Ese fue el caso. ok. Vengan, alguno de No, ustedes pues no sé, nunca ha de pronto tenido, se sintió ella alguno, así intimidada de ver que eran dos hombres, tal vez se sintió sí, intimidada, pero no lo expresó de la manera, no lo expresó, no hizo ninguna expresión porque sus nervios no le dejaron, pues quizás Jessica, o fue sea, algo yo la más. entiendo a ella totalmente. Claro, y la respaldo, sí, sí, o sea, cagada, eran dos hombres, pero yo quiero que lo plantees desde este punto de vista. Y los manes que decían, pero es que venga, usted nunca puso resistencia, yo pensé que usted quería, yo ya le había dado sexo vaginal y cuando empecé por atrás, pues usted nunca me dijo, no, no sigue y todo eso, y ya estábamos con el tema del sexo, pues yo pensé que usted quería, ¿sí? No estoy diciendo que ella hizo mal, no, en ningún sentido. Lo que estoy diciendo, venga, pongámonos en los zapatos del sujeto activo. ¿Y ellos qué? Que de pronto hubiesen cambiado la situación donde ella diga, no, venga, no quiero, lo hubieran respetado o algo, sí, o no hubiera sido para un delito. Y ahí es donde viene el problema del consentimiento, sí o no, y el tema del debate. Venga, y ellos, porque ellos tenían la fe ciega de que no estaban cometiendo un delito y que ella quería, y ella tiene la fe ciega de que ella no quería. Miren otro ejemplo que han dado ahorita y que crea mucho debate. Que una mujer le dice al hombre, vamos a tener relaciones sexuales. El hombre le dice, listo. Ella le dice, listo, mételo con condón. Él lo mete con condón y a la mitad de la relación se quita el condón y le termina o le hace el sexo sin condón. ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué se quitó el condón? Pues porque a los hombres les gusta a la mayoría hacerlo sin condón. No, ahí sí hay una falta, porque ella inicialmente le dijo, use preservativo,
¿Ok? Correcto, ya apoyó al compañero Said porque ella consintió en la relación siempre y cuando él usara el condón. Y si no, pues no lo estaba consintiendo. Entonces, y él no lo dijo, no le mencionó, oiga, me voy a quitar el condón, a ver si ella pues consentía la relación para que continuara o Es lo más parar ahí. seguro. Muchachos, estos delitos tienen el siguiente problema y se los voy a comentar. Yo mato a alguien y el homicidio simple parte de 17 años y medio. Acuerdo con fiscalía, me quedan 8 años y algo y termino saliendo en libertad condicional por ahí con 5. Estos tipos penales no tienen ese beneficio. Si dice 12, son 12. Físicos. Lo que ustedes me dicen es verdad. La discusión la vamos a cerrar ahí porque yo llego y digo, sí, también. Usted de mal, o sea, lo hizo sin condón, ella dijo que no, pague. Pero mi pregunta va a lo siguiente, 12. O sea, es lo mismo el que lo hace sin total consentimiento, que está el tema de la agresión, la vulneración, a quien se lo hace o la penetra sin condón y ella al final, oye, pero te dije que sin condón, obviamente es una agresión. Mi pregunta es, 12, igual. Pues está siendo muy drástico, ¿no? Pues en la parte en que inicialmente todo es consensuado, sino que pues una actuación de más no debería ser tan grave como un delito en donde sí se hace contra la voluntad de la persona. ¿Ok? Mi punto no va a que sea malo o bueno, lo catalogo como malo. El punto va 12, porque lo que tenemos ahorita es 12. Tocaría 12, sería acceso carnal violento porque no había consentimiento de esa forma. Va a tocar es antes de una relación es grabar a la persona, porque qué más. No, claro, o sea, el tema acá es que esto es muy delicado, ¿sí? Es demasiado delicado. Y uno a veces se pregunta, ay, qué chiste, 50 sombras de Grey. Y uno dice, no, o sea, uno en últimas, si como avanzan las cosas va a terminar casi que tener que firmar un contrato para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y no solo en las mujeres, hablo también de los hombres, porque ¿cuál es el problema? Que hay una cultura de los hombres de no denuncio. Ahorita las mujeres tienen un apoyo muy fuerte, ¿sí? Pero, o sea, hay también un tipo de violencia que genera el patriarcado y es en contra de los hombres. Como usted es machito, no llora. Ah, lo violaron. ¿Ustedes piensan que un hombre se va a ir a poner a decir que lo violaron? Eso nunca, o sea, va a ser muy raro quien se vaya a poner a comentar eso. En cambio, las mujeres sí lo van a decir, ¿sí? Entonces, está uno como en esa cultura o en esa contraposición de como tire y afloje, tire y afloje, tire y afloje. Y el machismo son demasiados actos o una cantidad de actos muy fuertes. Ustedes han oído el comentario de cuando, por ejemplo, pasa algo en el tránsito y todo eso, ¿era una mujer? Sí, sí, señor. Sí, 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 señor. señor. ¿Ustedes qué opinan de ese comentario? De mal gusto, porque los hombres igualmente conducen de mala forma. Eso depende de la experiencia de la persona, no solamente pues en la forma en que conducen por género. Muchachos, quiero hacer una precisión solo para cambiar el punto de vista, el ángulo, ¿sí? Sin que me lo tomen a mal. ¿Puedo hacerla, las mujeres? Porque puede sonar un poco feo, pero quiero hacerles para cambiar el ángulo, ¿sí? Sí, profe, tranquilo. Ok, listo. Miren, pónganme cuidado lo siguiente. Las mujeres, en lo que yo he visto en mi vida, tienen un problema como con el parqueo, como con el tema de las dimensiones del carro, ¿sí? Es lo que yo he visto a mi precisión. Muchas le piden a veces ayuda a alguien para parquear. Usted muy rara vez va a ver un hombre que diga, oiga, ayúdame a parquear. No sé si podemos decir que sí o no, o qué opinan de eso. Sí, profe, sí, es cierto. En la mayoría de casos, Ok. Sí, Y ahora planteémoslo desde esta perspectiva que es la que quiero que vean. Cuando yo soy niño, ¿qué me regalan a mí? un carro, Carros, Y cuando yo tengo mi Nintendo, mi PlayStation, lo que tengo, ¿yo qué juego? carro, motos, carreras de carros, ¿Y las motos, mujeres sí. qué tienen? Muñecas. Muñecas, ollas, todo. Entonces, miren que el tema no es tanto decir los hombres y las mujeres manejan de más, sino que es que uno tiene dimensiones desde los 2, 3 años, ¿sí? Uno tiene dimensiones con esos juguetes desde uno juega en la arena,
Es más, solo con usted coger un carro y hacerle así y luego así, usted sabe cómo se parquea, ¿sí? Usted ya entiende cuál es la dinámica del movimiento del volante para hacer el parqueo. Usted lo tiene desde antes. Y los hombres se la pasan en eso. Need for Speed, Asphalt, los juegos del celular. O sea, uno empieza a crecer con esa dimensión. Y es un tema machista que a mi hija le regalo una plancha o una cocina. Si le regalo una plancha o una cocina, ¿para qué la estoy educando? Ser ama de casa. Para la casa, ¿sí? Entonces, miren también cómo no podemos llegar a desconocer y decir, venga, esto es un problema acá o esto no es un problema acá. ¿Qué tanto nos cuesta a los hombres expresar los sentimientos? Demasiado. O sea, uno de hombre, uno no llora. Uno de hombre no se deja ver débil. Y eso también es una cosa que nos juega a nosotros en contraparte como hombres. Usted machito no puede llorar, usted machito tiene que aguantar, usted machito esto y usted machito lo otro. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Luego de eso, tenemos un artículo que se llama acto sexual violento. El que realiza... Ah, no, esperen, me faltó otra cosita acá. ¿Qué es acceso carnal? Coito, ¿Por dónde? vaginal. No. Cualquier tipo de penetración, es decir, donde se lleve, que tenga que ver con fluidos, creo que es un acto carnal. Oral, vaginal y anal. Ustedes tienen que hablarlo así. Uno no puede llegar a una audiencia, todo eso, y no poner que vagina es vagina. Vagina es vagina. ¿Sí? Pene es pene. ¿Sí? Introdujo los dedos en la vagina de la menor, introdujo el pene en la vagina de la menor. Así toca que hablarlo ya porque es que así es como se llama. No le puede dar pena, pero así es. Entonces, vaginal, anal y oral. A mí me causa duda lo siguiente. Si acceder carnalmente es introducir algo en esas cavidades, el hombre solo podría ser violado oral y analmente. Si una mujer se le sienta encima, le da Viagra, todo eso, y el erecto la penetra, entonces él no sufriría acceso carnal, porque el que está accediendo es él a ella. Pues sería igual, simplemente que como el pene pues no tiene una cavidad, sino es para introducir, pues sería de igual forma, ¿no? Pero habría que plantearlo, porque eso no es un acceso. El acceso lo comete el hombre sobre ella, no ella sobre él. Ahora bien, el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en pena de tanto. ¿Se acuerdan ustedes un artículo que vimos donde llegaba y decía, es que si la dejan en embarazo por acceso carnal o acto sexual? Y yo les decía a ustedes, ese artículo está mal redactado porque el acto sexual dice, debe ser un acto diverso al acceso carnal. Y yo tengo una pregunta, ¿ustedes pueden dejar embarazadas a alguien con un acto diverso al acceso carnal? No, No, porque tiene que haber penetración. No, señor. Pues yo me lo pregunto. Y entonces alguien llegó y me dijo que en una clase, pero es que lo pueden inseminar artificialmente. Yo, pues eso es inseminación artificial, pero acto sexual no es. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento incurrirá en prisión de tanto a tanto. Capítulo 2. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Profesor, ¿yo me puedo acostar con una mujer de 14 años así yo tenga 30? Sí, porque el artículo dice el que acceda carnalmente a menor de 14. ¿Quién tiene menos de 14? Pues la de 13 hacia abajo. Acá viene un problema que se suscitó con un caso de la vida real. ¿Alguien me puede contar el caso donde a la niña indígena la violaron 7 militares? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Cuénteme. Que la menor creo que tenía una discapacidad cognitiva, ¿no estoy mal? Era indígena. No con eso quiero decir que tenga discapacidad cognitiva, ¿no? Pues tenía sus creencias indígenas. La etnia, sí. Y la ¿Ok? accedieron entre varios soldados.
Entonces eso Sí. pasó a estrados judiciales por parte del Estado, pero no, o sea, los juzgó fue la parte militar, ¿no? No, Eso no lo estaba solicitando el Cabildo Indígena para ellos hacer como pero el no se los juicio, van a porque dar. No, eso fue condenado acá en Colombia y fue justicia ordinaria. Ni se fue paramilitar, ni el Cabildo Indígena se puede dar cargo de eso. El problema fue el siguiente. Miren cómo dos artículos que traen 3 palabras, porque los artículos no son largos, crean un problema tan grande. El fiscal lo que debía tipificar era acceso carnal violento. ¿Por qué? Porque es que era una niña menor indígena con creencias ancestrales que quién le iba a creer que de manera consentida y de alegría llegó y dijo, voy a tener sexo con 7 militares hoy. No, pues eso no lo compra nadie. Es claro que a la niña la tenían que haber obligado. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Cuál era el problema? ¿Quién me dice cuál era el problema? Que no era discapacitada. No, no, no tanto eso. que creo que la niña era, creo que tenía ya 14 o 15 años. No. Que cómo pruebo la violencia que dice el artículo. Cuando los militares decían que la niña se les ofreció y ellos pues quisieron que por eso no tenía golpes, que ellos estuvieron con ella fue la que vino y les dijo y todo eso. Entonces el fiscal se le puso de para arriba y empieza a decir, fue madre, ¿y cómo pruebo la violencia? ¿Y cómo me voy a ir con acceso carnal si lo más posible es que ella haya querido? Y lo ponen a patinar. ¿Será que quiso o no quiso? Entonces el fiscal va y la saca simple. A mí me importa si quiso o no quiso, porque el artículo 208 me dice, si usted tiene sexo con una menor de 14 años, me importa si ella quería o no quería. Usted paga. Y la pena es de 12 a 20 años. ¿Y este artículo cuál tiene? 12 a 20. Entonces, no me les imputo acceso carnal violento, sino acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y cuando los militares me digan, pero es que ella quería, yo les digo, no me importa, tenía menos de 14, usted paga prisión y es la misma pena del otro delito. ¿Qué opinan? ¿Era menor de 14? Sí, sí, era menor de 14, eso es claro. No, estaría correcto porque como igualmente no hubo acceso con violencia, pero sí hubo No, pero relaciones con una esperen. menor de 14. De ahí para allá parte con el daño. No, Said, bien, ¿sabe cuál era el problema? Que todo el país y los penalistas o varios penalistas salieron a defenderlo porque sabían que sí había violencia. El problema era cómo la prueba. El mismo caso Y de no la hubo mujer. opción de medicina legal ni nada de eso. Pero es que medicina legal, que primero la niña tenía otro lenguaje y había que imputarlo rápido. Segundo, los militares decían que ella había querido. Tercero, lo que vuelvo y le digo, mire, póngame cuidado lo siguiente. Una mujer que no pone resistencia a una mujer que quiere tener sexo, casi que las secuelas físicas van a ser la misma, ¿sí? Ahora, una niña de 13 con 6 militares, pues obviamente va a tener desgarros propios de la penetración y de la pérdida de la virginidad. ¿Cuál era el problema? Que los actos de violencia serían las muñecas, el agarrarla y todo eso, que pudieran connotar esa Las persona. piernas. Exacto. ¿Y cuál era el problema acá fuerte? ¿Cómo me voy a ir a juicio con una menor que es de otra etnia, habla otro idioma, nos toca que tener traductor, montar todo esto para probar si quería o no quería? Y ahora, la menor está, ella sí estaba cobijada bajo jurisdicción indígena, y si no la dejan llegar. Tengo que hacerle dictamen psicológico. ¿Cómo me toca? Traductora indígena para que una... ¿Me entienden el problema de probar la violencia? Tanto también es un daño para ella psicológico, porque posterior al caso tener que exponerse a que varias Pero vaya, personas la revisen. claro, o sea, Sí, era el entiendo el punto del profe, es difícil porque no, todo, tendrían que mover mucho el aparato judicial para poder llegar a probar esa violencia que la niña no habla el mismo lenguaje, uno. Dos, está protegida bajo un cabildo y muchas otras cosas, sí, sí entiendo el punto del profe. Ok, entonces hasta acá podemos decir que están bien, ¿sí? Sí, señor.
Pero miren la contraargumentación, y esto sí es un punto de vista mío. Si en Colombia un caso como ese que tuvo connotación nacional, un fiscal de nivel nacional nos va a venir a decir que no es capaz de probar la violencia, apague y vamos. O sea, yo lo entiendo en un tema de poca trascendencia, de que no haya medios, de que el fiscal general no estuviera ahí. Pero si no es capaz de probarlo acá, apague y vámonos. Y esto no era un tema de que no pudieran. ¿Por qué con la muerte del peluquero sí armaron esa investigación tan grande, con esa cantidad de pruebas, estudios, sangre y todo eso? ¿Y por qué a la niña indígena no le montan eso? Entonces, mi contraargumento es, listo, la sacaron fácil y bien, en última se consiguió el resultado, pero yo me pregunto, ¿Colombia no tiene capacidad para que un fiscal de estos pueda llegar a meterlos por lo que es acceso carnal violento? O sea, para que tenga la capacidad. Entonces yo me pregunto, Colombia está muy mal. O sea, si un caso a nivel nacional y con la influencia que tenía ese proceso, no pueden llegar a tipificar lo que es complicado. Entonces, yo no sé quiénes eran los investigadores que están allá. ¿Me hago entender desde ese otro punto de vista? Sí, señor, creo que las leyes, o bueno, el sistema como están escritas las leyes, a veces da mala interpretación y muchas veces puede prestarse para que quede algo impune. Ok. Aunque acá no quedaron impunes, le pusieron la misma pena. Los 12 a 20, y este tenía también 12 a 20, y era una forma más fácil. Pero pues yo me pregunto, ¿un caso a nivel nacional tiene que salir de una forma fácil? Hay quienes dicen, bueno, por no exponer a la menor, no llevarla a un proceso, no seguir. Pues sí, hay posiciones a favor o en contra, solo hablo de los argumentos que se tienen. El que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. ¿Cuál es el problema con los delitos sexuales en Colombia? Y es que todo lo quieren hacer ver que es un delito. Y todo hombre, para fiscales caídos, porque ya son especializados, es un violador en potencia. Y lo digo así, esa es la verdad. Y uno llega casi que allá estigmatizado porque usted va y dicen que usted hizo algo con una menor, ya, usted es culpable. O sea, allá la regla es que usted es culpable. Esto que pongo acá, caso de habitación, es porque le pasó a un profesor en la vida real. El profesor llegó a su casa, su ventana estaba acá, la ventana de su habitación, y daba al frente a una ventana de un abuelo. Llevaba varios años viviendo en la casa, 3, 4 años, y él sabía que esa era la habitación de un abuelo. Ese día se acostó, dijo, vio como una película y se empezó a masturbar, y él no vio la ventana abierta. Oh sorpresa, cuando al poco tiempo le llega un proceso, o lo llaman por un proceso, que porque 2 niñas lo habían visto mientras él se estaba masturbando. Y él se queda como... Y sigue el proceso, y yo hablo con la fiscal y yo digo, doctora, pero es que las niñas no están diciendo que él se le exhibió, que él se masturbó en su cama, ¿sí? Y estaba en su cama, o sea, ¿uno dónde se masturba? En su cama, ¿sí? Esa era la habitación de un abuelo, las niñas le metieron a la habitación de un abuelo. ¿Sí? O sea, claro, lo vieron y todo eso, y puede haber una afectación para las menores, pero que él tuviera el conocimiento, quisiera hacerlo, eso es otro cuento completamente diferente. No, pero es que él debe ser pudoroso, me dice ella, debe tener pudor, y no debió haber dejado la ventana abierta. Y yo, uy, doctora, gravísimo, porque las que están invadiendo y las que están mirando dentro de la habitación son las niñas a él, no él las está mirando en la habitación. Las que invaden con su vista dentro de la habitación, dentro de su casa, es las niñas a él, no él a las niñas. Y ahí se suscitó el debate, pero miren un caso como ese, y ese, ahí le avanzaron, o sea, y la actuación procesal sigue. Imagínense ustedes una cosa es, y lo que les digo, o sea, allá la marca de culpable está tatuada en la frente. ¿Y en qué terminó el proceso, profe? ¿Todavía está en No, investigación? yo a él llegué y le dije que le cobraba tanto, él no tenía pues también los recursos para pagarme lo que yo estaba pidiendo, yo le dije no lo llevo más, yo lo asistí en las primeras etapas, aportamos las pruebas y todo. No sé en qué terminaría, pero lo que sé es que la fiscal iba a continuar con el proceso, ¿sí? O sea, iba a avanzar. Complique. Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistirse. El que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de tanto. Acoso sexual. El que en beneficio suyo un tercero
y valiéndose de su superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Esto va para el tema de esa posición, esa superioridad y que agreda, hostigue o asedie física o verbalmente a otra persona. Circunstancias de agravación punitiva. La conducta se cometiera en concurso con otras personas. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. O sea, aparte de que la viola le transmite el SIDA, el herpes o alguna cosa de esas, pues tiene un agravante. Se realice sobre persona menor de 14 años. Obviamente ustedes no pueden coger el agravante. Si ponen acceso carnal abusivo con menor de 14 años, llegar y coger el agravante. Esta fue la crítica fuerte que se le hizo a Fiscalía. ¿Cuál fue la crítica más fuerte, señores fiscales o señor fiscal, en el caso del acceso carnal violento? Que si él hubiera tipificado acceso carnal violento de 12 a 20 años, sí podía meter el agravante de que se realice con persona menor de 14 años. Ahí sí lo podía meter, porque el tipo de acá, del 208, requiere que sea menor de 14 años. Entonces, si pone el agravante, sería doble incriminación. Pero ahí en ese caso, donde él hubiera logrado probar el acceso carnal violento, hubiera podido llegar a probar el agravante. Y el agravante aumentaba una tercera parte a la mitad. Tercera parte del mínimo de 12 años son 4, la pena hubiera quedado en 16, y la mitad del máximo serían 10 más, de 16 a 30. Entonces le dijeron, usted fue un incapaz, no fue capaz de llegar a demostrar que fue con violencia y hubiera podido llegar a meter el agravante. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Cómo se llaman las personas que inducen a la prostitución a otro? Proxenetas, ¿no? Proxenetas. Proxenetas, sí. Inducción a la prostitución en que con ánimo de lucrarse para satisfacer los deseos de otro induzca al comercio carnal o la prostitución a otra persona, incurrirán pena de 10 a 22 años. Proxenetismo con menor de edad, el que con ánimo de lucro para sí o para un tercero para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe en cualquier forma de comercio carnal o explotación sexual. Constreñimiento a la prostitución. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el artículo 213, no el 213A, el artículo 213 y el artículo 214? ¿Cuál es la diferencia? Profe, además de la pena, Sí, además de la pena. profe, la única diferencia escrita son las palabras de costriña y, ¿cuál era la otra? El 213. Induzca, induzca. Ok. Así Andrés, que Andrés, ¿qué es peor? ¿Que yo lo induzca a usted a que ejerza la prostitución o que lo constriña, que es obligar a que la ejerza? profe, es que no estoy seguro de ambas palabras, o sea, no sé exactamente cuál es la definición. No, esas son, esas son. Por eso le estoy Que diciendo, lo constreñir constriña. es más grave, Stephanie, que te Pues constriña. esa es la diferencia, ¿no? Sí, esa es Porque la diferencia. constreñir usa fuerza o violencia física. Ok, Obligada. ok. Entonces, todos estamos de acuerdo en que constreñir es peor, ¿cierto? Es más grave, ¿sí? En términos, sí, señor. Y entonces explíquenme por qué la inducción a la prostitución tiene de 10 a 22 años de cárcel y el constreñir a otra persona tiene de 9 a 13.
No tienen una respuesta, ¿cierto? No, señor. Pues yo tampoco, yo no me lo explico por qué. Yo tampoco tengo una respuesta para darle a ustedes. Debería tener más pena el constreñimiento que la inducción. No entiendo por qué tiene más pena la inducción. Estímulo a la prostitución. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores, incurrirá en pena de tanto a tanto. Demanda de explotación sexual comercial. Entonces, si ustedes le ofrecen a un menor dinero, menor entre 14 y 17, dinero para tener relaciones sexuales, eso es un delito que se llama demanda de explotación comercial de persona menor de 18 años. No es delito cuando usted se acuesta con una persona de 14 a 17 que él quiera, pero sin ofrecerle plata, cosas, ¿sí? Por eso el tema del sugar daddy no puede ir con el tema de menores, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace una persona de estas? ¿Quién? ¿El Sugar o...? Sí, el sugar. Ah, pues le patrocina cosas a Imagínese cambio de hacerlo fotos. con una menor. Si usted sabe que eso es lo que hace, pues ahí estaría incurriendo en demanda de explotación sexual, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Pornografía con personas menores de 18 años. Ah, bueno, miren, acá hay una máxima del derecho que se me olvidó. Voy a volverme un poquito. Les voy a decir una vaina que ustedes no van a entender y luego se las voy a explicar y me van a entender muy fácil, ¿sí? Para que vean cuál es el tema de que uno no debe leer los artículos o leer las cosas así porque ustedes no van a entender nada. Una de las máximas del derecho dice, lo que era legal no puede volverse ilegal cuando solo exista el transcurso del tiempo. ¿Qué entienden ustedes por eso? El principio de retroactividad. No, De retroactividad. no, la retroactividad es con la ley. Hay una ley y otra ley. Podemos hablar de eso. Acá siempre ha existido la misma ley. El tiempo es el que hace que sea ilegal. Repito, una conducta legal no puede tornarse ilegal cuando lo único que cambia es el transcurso o el paso del tiempo. El contexto. No, o sea, deme un ejemplo. ¿Cómo sería? Hay un capítulo de Los Simpsons en el que se les olvidó una conducta, pero aún así no era, o sea, se les olvidó que tenían que utilizar, creo que era sombra o algo así, pero se les olvidó y en ese día pues se dieron cuenta que todo ese tiempo estaban haciendo algo ilegal. No, no es tanto así, porque siempre estuvieron haciendo algo ilegal. Lo que dice esa máxima es que usted lo hacía legal, pero de un día a otro usted se convirtió o estuvo, o esa conducta se volvió algo ilegal. Hay una ley, bueno, pregunta para la clase, ¿me entendieron lo que les acabo de decir? No, La pregunta no. Bueno, por eso es que el derecho no se puede enseñar como está ahí en el artículo. El que acceda carnalmente a persona, no, porque ustedes no entienden nada. Ahora les voy a explicar con un ejemplo lo que les dije. Imaginemos, hay una ley en Estados Unidos que se llamó Romeo y Julieta y era para resolver este problema, pero lo traigo a Colombia. Imaginemos que yo tengo 17 años y Jessica tiene 13 años. Yo siendo menor de edad y ella menor de edad, nosotros podemos tener relaciones sexuales así ella tenga 13 años y no es delito, porque yo también soy un menor de edad. Y el Código de Infancia y Adolescencia no establece eso como delito. Tengo que ser mayor de edad y meterme con una de 13 años. Pero resulta que Jessica tiene 13 y yo tengo 17 y ya llevamos 6 meses teniendo sexo. Seguido, 6 meses. Pero hoy tengo 17. Mañana yo cumplí 18. ¿Qué fue lo que cambió? El tiempo. No más el tiempo.
La misma ley, todo se movió, no hubieron cambio de leyes, no lo que usted me dijo, 2 leyes, no. Yo llego a la mayoría de edad y ella sigue teniendo 13. Y pues, qué pena la palabra, ni huevones vamos a dejar de tener. Y seguimos teniendo sexo. Ah, está teniendo sexo con una menor de 13. Venga. Eso en Estados Unidos se conoció bajo la tesis de la ley de Romeo y Julieta. Lo que era legal, que es que 2 menores tengan sexo, no puede convertirse en ilegal por el solo paso del tiempo, y es que el tiempo me hizo a mí cumplir la mayoría de edad, pero no cambió nada. No hay una nueva ley, no hay un nuevo sustento fáctico, seguimos teniendo las mismas relaciones sexuales que teníamos antes. ¿Ahora sí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿sí ven cuál es el problema real del derecho? Que cuando ustedes votan la terminología así, o un profesor que les vota a ustedes la terminología así, pues los vuelve un 8, ¿sí? Lo que era legal no puede convertirse en ilegal por el solo paso del tiempo. Uno esa vaina lo vuelve loco, o sea, ¿qué es esa mierda? ¿Cómo me como eso? No tengo ni idea cómo hacerlo. Pero cuando usted se lo explican, como con un ejemplo con esto, usted dice, qué cosa tan estúpida, ¿sí? Porque en última es una estupidez lo que les estaba diciendo, ¿sí o no? Sí. Estaba muy básico. Bueno, demanda de explotación sexual ya. Y miren ustedes, o sea, es que el derecho tiene que acomodarse a eso. ¿Qué tal esa mierda de yo tengo relaciones, tengo un noviazgo, estamos enamorados? Bueno, no sé si haya amor adolescente, digamos que sí. Pero ella tiene 13, yo 17, ya teníamos relaciones sexuales, y entonces ahora porque cumplí 18 voy a ir a pagar. ¿Cuánto? No sé cuánto me toca pagar. ¿12 años físicos? No, o sea, por eso el derecho tiene que adelantarse a las situaciones y poner casos o ejemplos de lo que pueda suceder. Voy a devolverme acá porque acá hay otras cosas. Hay un tema que ustedes no ven a profundidad, pero hay unos temas que tienen que ver con errores. Los delitos, cuando ustedes quieran profundizar, voy a ver si al final nos queda tiempo y les hablo sobre los errores. En el derecho hay error de tipo y hay unos errores que se llaman errores de prohibición. Un error de tipo es cuando usted, por ejemplo, yo me entro a Facebook, veo una muchacha que tiene 15 años, dice en Facebook, tengo 15, salimos con ella, ella siempre me dice, no, yo tengo 15, es como más grandecita, parece de 15, me acuesto con ella y luego tengo 13. Prisión. Eso se llama error de tipo porque en mi cabeza estaba el conocimiento o yo creía que ella no tenía 13 años, ¿sí? Me induce a creer que tenía 15 años o yo estaba en un error. Ese error tiene 2 formas de apreciarse, error vencible o error invencible. Invencible es cuando por ninguna forma yo me podía enterar que tenía 13 y vencible es cuando sí. Por ejemplo, nunca me dijo su edad y yo nunca se la pregunté. Pues es un error vencible. Le van a decir a usted, oye, ¿por qué no se la preguntó? No, es que yo pensé que tenía 15. ¿Cuál sería un error invencible? Y esto me pasó una vez con una estudiante que llegó y me sacó un argumento y yo estábamos debatiendo y entonces le digo, no, el error invencible sería que yo entro a un motel, yo supongo que todas las personas que están allá tienen más de 18, si no tienen más de 18 es problema de la fiscalía que no lo ha cerrado, ¿sí? O de la policía que no iba ya a cerrar esa vaina, pero yo presumo que están en un lugar de esos deben tener más de 18. Yo ingreso y me gusta esa persona, pues aparenta sus 18 años y digo, bueno, quiero tener relaciones sexuales con ella. Y va y me dice una estudiante en contraargumentación, eso es un error vencible, porque usted no le pidió la cédula. Y yo, ¿usted piensa que una mujer en un lugar de esos le va a dar la cédula a usted? Pues obviamente no le va a entregar la cédula ni su nombre verdadero. Y usted presupone que tendrá 18 años por estar en ese lugar, ¿sí? Si usted mira una de las cosas que más guardan las personas que trabajan en la prostitución, tanto hombres como mujeres, es su verdadero nombre y la imagen.
Entonces va a ser imposible que ella se ponga a darle la cédula. Es más, usted se pone en un lugar de eso a decir, muéstreme la cédula, quién sabe por allá dónde termina desaparecido porque lo sacan y van a decir que es policía o algo. Eso también funciona dentro de los tipos penales. Entonces, acá el conocimiento de que la menor tiene 14 años debe ser claro. Debe la persona tener ese conocimiento. ¿Claros? Sí, señor. Sí, señor. Hay personas que, vuelvo al artículo 208, es que esto tiene mucho de qué hablar. Hay personas que también manejan esto en el tema de la antijuridicidad. Y llegan y dicen lo siguiente. Pónganme cuidado lo siguiente. A ver. Dayana, ¿estás conectada ahí? Bueno, ayúdame tú, Jessica. Sí, señor. ¿Con qué? Ok, ¿A leer? sí. No, espérame, te voy a ir preguntando y tú me contestas. Este Ok. tipo penal protege la libertad, integridad y formaciones sexuales, ¿sí? Sí, el título lo dice. Ok, el título dice perfecto, estamos en que sí. Segundo, hay mujeres o hombres, también pongamos hombres, que empiezan a tener relaciones sexuales desde los 10, 11 o 12 años. Desde los 11 años sí he escuchado. Ok, entonces digamos que una mujer o un hombre ya tuvo relaciones a los 11, a los 12, a los 13, y pongámosle unas 30, 40 relaciones sexuales. Y luego llega alguien de 18 y tiene una relación sexual más con él. Entonces uno se pregunta, ¿en serio hay una lesión a la libertad, la integridad y formación sexual de esa menor cuando su vida sexual ya inició desde los 11? Pues realmente no, profe, porque ya ella es activa, ya es activa, ¿no? Esa es otra de las tesis que llegan y dicen acá, venga, pero es que el bien jurídico que se buscaba proteger, ya ella inició su vida sexual desde mucho antes y ya por lo tanto, pues, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Su integridad y formación sexual, eso ya lo tiene definido desde los 11 y ya ha tenido relaciones sexuales. Y la formación sexual con 40 veces que ha tenido, pues, ¿cuál va a ser la afectación de 41? ¿Sí? Entonces, ese también puede ser un punto de debate o de ataque dentro de ese análisis. Pornografía con persona menor de 18 años. El que fotografíe, filme, grabe, produzca y divulgue. Ofrezca, venda, compre, posee, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividades sexuales que involucren a personas menores de 18 años. Turismo sexual. El que dirija, organiza o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de tanto a tanto. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, o el que facilite eso. Omisión de denuncia. Esperen que me faltó el de los moteles. Ah, este es. Hay un problema con el tema de los moteles, y no sé si a ustedes les han pasado, si han ido a los moteles, que en los moteles piden cédula. ¿Sí les ha pasado? Nunca. Bueno, pues porque ya le ven cara así informado, pero las personas que tenemos cara joven nos piden cédula. ¿No les ha pasado que les pidan cédula? ¿A nadie? Bueno, se van a meter en un embale el man de el motel donde le llegue a entrar una menor de edad, así tenga 17 y quiera tener relaciones sexuales, porque lo van a estar embalando por eso. Arriende donde practican actos sexuales menores, ¿sí? Ese es uno de los problemas grandes y por eso siempre tienen que pedir cédula. Siempre tienen que estar pidiendo cédula, porque no pueden entrar menores de 18 años a esos establecimientos. Omisión de denuncia, cuando ustedes tengan conocimiento de actos sexuales con menores de edad, tienen que denunciar. Este artículo 219C
es algo que me toca firmar a mí todos los semestres, más que todo por ustedes. Yo creo que es más para IPRED porque hay personas de ustedes que sí llegan acá a IPRED siendo menores de edad y yo tengo que dejar en claro que yo nunca he sido condenado por un delito con persona menor de 18 años, un delito sexual. Eso me lo hacen firmar todos los semestres. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta acá? Sí, profe, en el de, creo que era, no me acuerdo el número, pero era en el que tuviera o produjera pues pornografía con un menor de 18. Sí. Si tengo una foto en el celular de una menor de 18, pero ella me la envió, No, no, no. o sea, Porque es que la pornografía tiene que ver con pasarla o el divulgarla, que esa puede ser una de las formas. Dos, con el lucro o con buscar lucro, pero ya así no, no tiene que ver con eso. o sea, sin lucro. No, no, por eso le digo, son las dos partes. O sea, el que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, vende, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividades sexuales que involucren a menores de 18 años, ¿sí? Pero primero, esto tiene un problema fuerte y es el tema de la divulgación, de que de pronto se divulgue, ¿sí? O que usted sea el que venda o esté ofreciendo eso porque los verbos rectores están, pero tiene que ser con fines de pornografía. Ese es el fin es de pornografía. Todos estos artículos de acá para abajo tienen que ver es con la pornografía de menores. El que usted le envíe en fotos menores, eso no tiene nada que ver si usted no las divulga o ahí sí utilice un verbo rector de esto. Pero no es que porque usted fotografía y filme, es si usted fotografía y filme con fines de pornografía. Si usted divulga y lo ofrece a sus amigos con fines de pornografía, ahí sí es donde viene el problema. ¿Listo? Sí, señor. Ay, profe, y con base en eso, yo leí hace poco un caso de una muchacha que hace videos de YouTube en México, que está en un proceso judicial porque ella en un video comentó pues que le habían pasado el video de, bueno, de un acto sexual de una menor. Y con base en eso, pues el caso es medio conocido en México, entonces a ella, la persona que estaba en el video, la demandó y la tiene en problemas judiciales, solo por Sí, tenerlo, por decir que lo tenía. ahorita se ha presentado demasiado eso, o sea, demasiado. Es más, miren, ahorita no vamos a seguir con eso, pero miren el tema de la injuria y la calumnia, ¿sí? El tema de que atenta la moral o la integridad. Y por ejemplo, acá podríamos estar hablando de un delito informático, cuando lleguemos a los delitos informáticos con las actrices porno. Ella era actriz porno, tiene sus videos pornográficos y un día de esos decide dejar de ser actriz porno. Venga, ¿y ahí qué hacemos? Y las personas que ya tenían los videos ya no los divulgan más. ¿Y cómo están los contratos de esas personas? Y si se ponen a decir que ella ha tenido sexo con uno y con otro, ¿incurren en injuria y calumnia? Sí, no, o sea, habrían muchos detonantes con eso y con el tema sexual. Pero eso ya vamos a tocar la próxima clase, el tema de injuria y calumnia. ¿Listo, muchachos? Bueno, que estén muy bien, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Feliz profe, buenas noche. noches. Descanse. Hasta luego. Yo, Chao, hasta yo luego. quería hacer una consultica, profe, qué pena. Señor, Tengo entendido que tiene un grupo de WhatsApp, pero yo no estoy en el grupo. Lo que pasa es que pues yo quién es estas el clases debería administrador de verlas ese los grupo? sábados. Profe Dayana. ¿Dayana está acá? Dayana, Sí, sí, todavía está. ¿Por qué Dayana, no ¿me le escucha? escribe al interno, no? Sí, sí, lo que pasa es que está sin audio, profe. Dayana, si quiere deje el número de celular ahí para que lo agregue. Ah, bueno, como está sin Sí, audio, ya, que lo agreguen. Ahí ya pasó ya el creo número que. para que lo agreguen. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta Bueno, luego. hasta luego, profe, chao. Bueno, chao.